Hablábamos también de caída del cabello asociado al coronavirus. Hay otros que se les cae, no sé, por distintos factores, y ahora los vamos a poder averiguar también, ¿no? Yo soy una de esas personas que se baña y termina pelada prácticamente. En la rejilla te das cuenta, ¿no? Que se cae el pelo. Y después la edad, calculo. Vamos a hablar de todo eso. Está acá con nosotros la doctora Gisela Datri. Ella es médica dermatóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina capilar clínica y trasplante capilar. Y además dirige el grupo de medicina capilar integral, coordina el grupo de trabajo de estudio en tricología de la Sociedad Argentina de Dermatología. ¿Cómo te va, Gisela? Gracias por venir. Consulté acerca de la persona que supiese de pelo y me dijeron que eras vos una de las personas que más sabe de pelo. Todas las credenciales. Cuando leí un artículo en New York Times el otro día acerca de la cantidad de gente que consulta a dermatólogos, tricólogos, justamente por la caída de pelo en esta época, ¿tiene algo que ver la pandemia con la caída de pelo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes acá y tal cual como decís vos, es impresionante lo que estamos viendo en el consultorio. Esto que vos lo ilustraste perfectamente es de todos los días. Sí. Esta caída que la gente ve puñados a veces viene hasta el consultorio con la bolsita como para mostrarte realmente cuánta cantidad de pelo está perdiendo, y eso está sucediendo y en parte tiene que ver con el virus y no. O sea, porque existen múltiples factores en realidad que pueden generar caída de cabello. Por eso, viste, vos cuando me presentabas recién me decías MSI capilar, ¿qué? Integral. Sí. Integral es porque tenemos que tener una valoración integral de los pacientes y de hecho el estudio de caída de pelo es bastante, insume mucho tiempo, puede llegar a ser tedioso porque hay que hacer una historia clínica bien completa. Cuando decimos que hay caída, en realidad tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es el afinamiento, que es el típico de la calvicie común o la también llamada alopecia androgenética, que es de causa hormonal y el cabello se va afinando. No es que, como vos bien dijiste, ves pelos en los distintos lugares de la casa. Y otra cosa es la caída. Y la caída, a su vez, tenemos que diferenciar si es de raíz o si la fibra se está partiendo, es decir, por quiebre, por daño cosmético. Son dos cosas distintas. Cuando a la persona se le afina el cabello y se le sale, ¿eso que se quiebra el pelo o vuelve a salir de vuelta? Claro, no. En el caso del afinamiento, el pelo sigue su ciclo porque está muy bien la pregunta, porque en realidad, a diferencia de lo que todo el mundo cree, el pelo no es una estructura que crezca en forma continua como la uña, sino que cicla, tiene sus ciclos. Y de hecho, la mayoría de los pelos del cuero cabelludo, que son aproximadamente el 85-90%, están en fase de crecimiento, crecen. Pero hay un 15% o 10% que no, que está en reposo a punto de caerse. Y es esa caída normal que nosotros vemos día a día, que oscila entre 60 y 100 pelos por día, eso es normal. Con variaciones estacionales como ahora, en otoño y en primavera, que pueden aumentar. Pero a su vez hay otros factores que pueden aumentar esa caída, que sí es de raíz y que nada tiene que ver con el afinamiento progresivo hormonal, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es momento de hacer una consulta? Porque, ¿cómo sé si es normal que se me caiga tanto o no tanto pelo? ¿Cuál es el momento que digo, esto no es normal? Es una buena pregunta eso, porque te llama la atención porque no tiene que ver con la caída del día a día. No es normal ver pelos por todos lados cuando te estás duchando en el lavatorio, ver pelos en la almohada. Ahí es cuando hay una caída aumentada. Ahí hay que consultar porque ahí hay un montón de factores que en realidad pueden estar ocasionándola. ¿Qué factores son esos? Síndromes febriles, fiebre alta, infecciones, hemorragias recientes, cirugía reciente, trastornos tiroideos u otros trastornos hormonales, la suspensión brusca de anticonceptivos, que es algo muy común en las mujeres, el estrés emocional severo que estamos viendo ahora. Y por eso me parece interesante, porque la gente tiene caída de pelo, no solamente los que sufrieron coronavirus, que las infecciones, como dije antes, son causa de caída aumentada. ¿Qué es lo que sucede? Estos pelos que estaban en fase de crecimiento entran a fase de reposo y después se caen. ¿Cuándo va a suceder esto? Semanas a un mes después, quizás, de haber sufrido una infección por coronavirus. Pero el resto de la gente que no tuvo coronavirus también se le cae el pelo. Es un punto importante lo que decís, porque esto no se termina mañana. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Va a perder pelo? ¿Vamos a perder pelo? Qué bueno que me digas esto, porque en realidad lo bueno que tengo para decirte es que estos caídas de cabello, que el nombre médico es efluvio, que es cuando aumenta la caída normal, son autolimitados, es decir que desaparecen solos. Nadie se va a quedar pelado por estas pérdidas que son transitorias. Es decir, que una vez resuelta la infección, el pelo se va a recuperar por completo. Distinto es las alopecias por afinamiento que charlábamos recién, de causas hormonales, que tienen tratamientos específicos. Pero la caída de pelo vinculada al coronavirus o a la persona que padeció la infección, esa se autolimita, esa resuelve y nadie se va a quedar pelado por eso. O sea, no requiere un tratamiento específico. En realidad, a veces sí, porque hay todo un entorno que hay que evaluar, como decíamos recién, si la valoración es integral, que es el estrés,
que es para prestarle atención, el estrés emocional. El equilibrio emocional es fundamental. ¿Cómo está la nutrición? No hay ningún paciente que venga al consultorio que no se le pregunte cómo está durmiendo, cómo se siente, cómo está comiendo, si está haciendo deporte. Todas esas cosas, de hecho, ahora con el encierro, por ejemplo, baja la vitamina D y es otra causa de caída de cabello. Claro. Cuando hay déficit de hierro o algunos de estos déficits nutricionales, eso también puede generar caída de cabello. Es decir, cuando hay una caída de cabello, hay que tratar todos esos cofactores. ¿Y qué significa, perdón, cuando en vez de que se cae desde raíz, se va partiendo, se va resquebrajando el pelo? Esa es la diferencia, porque todas estas causas que yo acabo de nombrar, el pelo se cae de raíz. Cuando el pelo no se cae de raíz, es decir, que se quiebra, lo que sucede habitualmente son por daño cosmético, es decir, tinturas, decoloraciones, alisados permanentes, planchitas, brushing, etcétera. Cuando todo eso coexiste, a veces en simultáneo y hay mucho maltrato, la fibra entonces se parte, pero no es un problema de, como decíamos antes, hay un pasaje de los cabellos que estaban en fase de crecimiento a fase de reposo y caída. No, en este caso es otra cosa, se está partiendo. Entonces lo que hay que hacer es mejorar el cuidado. Hay una cosa que decimos mucho los médicos, la gente de la calle también, que tiene que ver con, se me cae el pelo, debe ser hormonal. Todos decimos eso, debe ser hormonal. Sí. Pero no sabemos qué es en realidad. Exacto. ¿Existe esto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es hormonal? ¿Es por exceso de hormona? ¿Por baja de hormona? ¿Por testosterona? ¿Por estrógeno? ¿Por qué se cae? Eso es una buena pregunta, porque la calvicie común, que la que decíamos recién, no tiene que ver con caída, sino con un afinamiento progresivo. Es decir, uno se mira al espejo y de golpe empieza, en el caso de los hombres, se empiezan a percibir la parte de las entraditas y que empieza a dar un relevamiento en este sector superior o en la coronilla. Claro. Y en las mujeres generalmente conservamos la línea y habitualmente en este sector, y que vos ves raleado, pero no estás viendo pelos por toda la casa, y vos decís, pero me veo menos pelo. Y eso es por afinamiento, no es por caída, y eso sí la causa es hormonal, pero curiosamente las hormonas en la sangre están normales, o sea, la persona no es que tiene una patología. Entonces, ¿por qué tiene la alopecia? Es la pregunta. Decís, es hormonal, pero las hormonas son normales, porque lo que se le dan son receptores en los folículos pilosos. Entonces vos podés tener mucha hormona dando vuelta en la sangre, pero si vos no tenés un receptor, la hormona no se puede unir al folículo y darle la señal al pelo de que se afine. Entonces, no es un problema hormonal. En definitiva, la causa es hormonal, pero no hay patología hormonal. Eso no quita que no tenga tratamiento específico. Ahora, ¿sí? con todo esto hay muchos que a lo mejor pueden pensar como una primera solución un implante de cabello, especialmente los hombres, ¿no? ¿Esa es la primera consulta o la primera consulta es en tu consultorio? O sea, ¿se puede revertir previamente antes de ir a un implante? Es una buena pregunta, porque yo te cuento algo. Cuando hablamos de calvicie común o alopecia androgenética, me llama la atención que, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo típico del hombre, que es en el que es más manifiesto, por lo menos que la mujer. Decís, ¿cómo puede ser que las calvicies más avanzadas siempre se conserva el cabello en la parte de atrás y en los costados de la cabeza? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese pelo que no se afina? Es verdad. Ese pelo que no se afina porque genéticamente es diferente y no tiene receptores para hormonas. Entonces, cuando hacemos un trasplante capilar, lo que hacemos es trasladar cabello de la zona hormonoinsensible al área calva, y ese es un pelo que va a acompañar al paciente a lo largo de su vida. Es decir, se puede afinar un poquito por la edad, pero no va a sufrir la miniaturización o ese afinamiento progresivo dado las hormonas, porque no tiene receptores para hormonas. Ahora, esta época de pandemia, ¿qué consejo le das a la gente? ¿Hay tratamiento? ¿Hay medicación? ¿No hay que hacer nada? ¿Hay que bancárselo y decir, bueno, que se caiga lo que se caiga y después que crezca? ¿Qué hacemos? Consulta, porque cuando hay caída de pelo hay que evaluar todo esto y es muy común, Guillermo, no sabes la cantidad, por ejemplo, de déficit de vitamina D que hay, eso hay que reponerlo. Pero además es importante justamente para COVID, ¿no? Para COVID es fundamental porque hay receptores de vitamina D en los folículos pilosos y en las células de la respuesta inmune. Entonces, lógicamente, eso es algo que cuando hay caída de cabello nos llama la atención, corregimos vitamina D, corregimos hierro, corregimos aspectos nutricionales y a veces nosotros decimos, si bien es autolimitado la gente que tiene esta caída o el efluvio por infección o por estrés o por el encierro, porque realmente la repercusión que tiene sobre la vida de uno es tremenda y eso por sí solo puede provocar caída, independientemente de eso, a veces se tarda en recuperar. Entonces tenemos algunos tratamientos que pueden acelerar un poco la recuperación. Bien, las preguntas serían muchísimas y no va a ser la primera vez que vengas porque me están escribiendo amigos míos. Vamos a hacerle una más. ¿Una más? Una más. Dale. Una más. Dale. Corregime. Hay un tratamiento de la pastillita azul en menor dosis que muchos hombres lo toman. Estás hablando, hay dos pastillitas azules. Una que es el finasteride y otra que es el Viagra. No, el finasteride. Bueno. El finasteride. Eso, hay algunos hombres que a lo mejor deciden automedicarse sin saber algunas consecuencias. ¿Qué sabemos de eso hoy por hoy? Mira, el finasteride es una de las drogas de primera línea en el tratamiento de alopecia androgenética.
La automedicación, imagínate que, o sea, cuando uno tiene una alopecia, lo que tiene que hacer es ir al médico y todas las medicaciones deben administrarse por un profesional serio que además evalúe todo el resto de los cofactores. De ahí volvemos a lo integral. Porque el finasteride justamente es la medicación que actúa en el paso hormonal, que es lo que está haciendo miniaturizar el cabello y está frenando la progresión y está recuperando algo de cabello miniaturizado. Así es como funciona. ¿Que pueden tener efectos adversos? Sí, desde ya, como todos los medicamentos. Suelen ser medicaciones bastante seguras, es una medicación que está aprobada por la FDA y sigue siendo parte del tratamiento de primera línea, pero nadie se tiene que automedicar, solamente nosotros lo hacemos por los pacientes. Ahora hago yo la última pregunta. Hágala. ¿Y estos tratamientos con inyectables de finasteride y masajes sirven o es placebo? Bien, en el primer caso que me hablas de los inyectables, lo más frecuente es la mesoterapia, que en verdad cuando uno se pregunta si la mesoterapia funciona o no funciona, en realidad es una vía de administración. Uno está inyectando medicación en la dermis directamente. ¿Para qué? En el caso del cuero cabelludo, la idea que es que medicamentos que vos administrás en lociones no se puedan concentrar en esa cantidad y los medicamentos que damos por vía sistémica tampoco no se van a concentrar en el lugar donde queremos actuar sin impactar en el resto del organismo. Entonces, la respuesta es sí, funciona, pero depende que le pongas. Entonces hay que saber elegir las medicaciones correctas para hacer recuperación capilar y son diferentes en cada paciente. ¿Quién consulta más, los hombres o las mujeres? Los dos, por igual. Para implante más los hombres y para caída de cabello un poquito más las mujeres, pero está parejo, ¿eh? Un día nos va a mostrar cómo se hacen los implantes Sí. de cejas, de pestañas. ¿De ceja también? Sí, sí. De cejas también, sí. Ah, mira. Sí, Pestañas sí, también, de cejas ¿no? también. Yo pestañas no hago, pero se hace. Sí, Se sí, hace. sí. Ah, mira. Sí. Bueno, un placer tenerte Bueno, acá. muchísimas gracias. La comprometo a volver para hablar de implantes No te de me vayas, pestañas, no te por vayas, quédate. favor. Dale. Qué bárbaro. ¿Te gustó? ¿Te Me interesó? gustó porque nunca en mi vida lo escuché. Sí, sí, Qué sí. curioso, Pasa bueno. que depende de qué implantes, me imagino que te debe crecer mucho y te Unas cortándola, me imagino. pestañas, no sé. Exactamente. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y enseguida volvemos. No se vaya porque tenemos a la doctora Magdalena y vamos a hablar de sexualidad después de los 50. No se vayan.